Doctora, buenas noches. Se encuentra en sala para dar inicio, por favor. Sí, muy buenas noches. Ok, voy a dar inicio, por favor. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIP. Bienvenidos al curso de manejo clínico, prevención y tratamiento de TBC. El ponente a cargo del curso es la doctora Gracie García Álvarez. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen adquirir la clase grabada, material de estudio y certificación, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas noches nuevamente, muchas gracias. Vamos a dar inicio. Bien, bueno, comenzamos entonces con el tema manejo clínico, prevención y tratamiento de la tuberculosis o TBC también denominado, ¿no? Bien, lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy es lo siguiente. La patogénesis de Mycobacterium tuberculosis, cómo afecta al cuerpo humano, los métodos de diagnóstico, es decir, las pruebas de detección rápida, el GeneXpert, las pruebas moleculares, etcétera, el manejo de la tuberculosis resistente y los medicamentos, multidrogo resistente, prácticas de bioseguridad y control de infecciones en los entornos clínicos y comunitarios, y el manejo de las comorbilidades asociadas, como por ejemplo el VIH, diabetes y otras condiciones crónicas. Bien. Primero entonces vamos a explicar la patogénesis de Mycobacterium tuberculosis, es decir, cómo afecta al cuerpo humano. Parece necesario entender que hay todo un esquema, ¿no? A veces es muy difícil imaginarnos la parte molecular, la parte de la patogenia, cómo es que funciona. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo de forma clara y sintética. Bien, primero se produce el contagio. Recordemos que, bueno, el Mycobacterium como tal pues, se va a transmitir por gotitas suspendidas en el aire, entonces el método de transmisión va a ser la vía aérea, ¿no? Tenemos entonces el contagio y se da una diseminación pulmonar, principalmente es pulmonar. Eh, Porque de todas maneras también existe una afectación que sea extrapulmonares, pero eso es posteriormente. Lo clave y lo principal es la afectación pulmonar. Luego tenemos a la fagocitosis por los macrófagos alveolares, porque sabemos que los macrófagos se encargan, son las células del cuerpo que se van a encargar de poder, por así decirlo, en formas más, términos sencillos, se va a encargar de comer a todos los microorganismos patógenos del cuerpo que encuentre a su paso. Entonces, aquí se va a promover primeramente la lisis del macrófago infectado y de la micobacteriana, es decir, el macrófago se va a infectar porque se lo va a comer a la bacteria. Entonces, va a haber esta lisis del macrófago para eliminarlo. También esto va a estar dado por los linfocitos TCD8. También va a existir la lisis del macrófago infectado, pero no de la micobacteria, de manera que se libere el bacilo y tenga una nueva fagocitosis, esto en los linfocitos TCD4 y CD8 también. Y luego tenemos del antígeno. Entonces, presentación del antígeno, deme un momentito, por favor. Bien, entonces tenemos la presentación del antígeno porque cuando se lo va a comer los fagocitos, los macrófagos, mediante la fagocitosis, va a presentar el antígeno como si fueran, ¿cómo decirlo? Como unas señales que va a tener en la membrana celular del macrófago, de manera que pueda ubicarse
y pueda decir que ese es el antígeno que el cual se ha infectado para que puedan reconocer después las otras células. Entonces también se producen las citoquinas, normalmente citoquinas como el interferón gamma o el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 10, que van a promover la inmunidad mediante la activación de los macrófagos. Y también en las células epiteliales, donde vamos a tener una hipersensibilidad retardada, de manera que se pueda activar y se forme todo un granuloma alrededor del linfocito que está activado y se conforme una necrosis gaseosa, ¿no? Entonces, de esta manera vemos un poco cómo es la infección, primeramente antes de la activación de la respuesta inmunitaria mediada por las células, donde vamos a ver que la micobacteria pues, se va a unir a los receptores de manosa, va a haber una manipulación del fagosoma donde se va a bloquear la maduración, va a haber una ausencia del pH ácido, esto es lo que hace la micobacteria en la célula y va a formar un fagolisosoma que va a ser ineficaz. Entonces, se produce la bacteremia con diseminación a múltiples localizaciones y esta va a ser la infección antes de que se active la respuesta inmunitaria. Es prácticamente un paso antes de que suceda esta acción de los fagocitos. Luego, cuando ya tenemos la activación y la secuencia de la respuesta inmunitaria, tenemos que macrófago alveolar va a presentar a distintos antígenos y mediante la interleucina 12, pues va a activar a los linfocitos T, que posteriormente van a tener el complejo de histocompatibilidad y al factor de necrosis tumoral, de manera que se active el macrófago. Vamos a tener también acá la destrucción de la microbacteria. Ya en este nivel vamos a tener la prueba de la tuberculina positiva, que va a ser una prueba diagnóstica. Y en cuanto al macrófago activado, también vamos a tener luego, mediante las quimiosinas del factor de necrosis tumoral, la captación de los monocitos y la necrosis gaseosa que habíamos indicado, que es lo que va a ocasionar esta micobacteria, ¿no? Y se forman los granulomas, que estos inclusive luego se pueden ver a nivel radiográfico. Más cuadros que aquí lo pueden explicar prácticamente para complementar, que son similares. Habíamos dicho que el Mycobacterium va a ingresar a los macrófagos por la endocitosis mediante los receptores de manosa, ¿no? Los macrófagos se va a unir. Recibe las señales del calcio, va a bloquear la formación del fagolisosoma y se va a replicar dentro del fagosoma. Luego tenemos a la tuberculosis pulmonar primaria, que va a ir entre 0 a 3 semanas. Y pues acá se va a formar todo lo que habíamos dicho, ¿no? El individuo que no va a estar sensibilizado, las bacterias van a proliferar en los macrófagos y en los espacios aerosalveolares, dando lugar a que se produzca la denominada bacteremia. La mayoría de las personas van a ser asintomáticas o van a tener una leve enfermedad de tipo gripal. Entonces, tenemos acá también que en estas proteínas, el polimorfismo del RAM1 va a inhibir el crecimiento microbiano, limitando la disponibilidad de los iones que necesita la bacteria, es decir, le va a limitar, ¿no? Y va a permitir la progresión de la enfermedad debido a la ausencia de la respuesta inmunitaria ineficaz. Bien, 3 semanas después va a iniciar una respuesta, ¿no? De los linfocitos TH1 y también tenemos a los linfocitos TH1 maduros que van a producir el factor de interferón gamma que va a contener también la infección. Va a estimular el fagolisosoma y va a estimular la expresión de microorganismos y va a activar a los macrófagos que se van a diferenciar en histocitos de tipo epitelial. Esto todo en relación al factor de necrosis tumoral, perdón, al interferón gamma. Se van a unir para formar las células gigantes, que van a ser estas células, las células gigantes de Langerhans, también se lo denomina. Y pues esto en relación a la tuberculosis pulmonar primaria, hasta la 3.ª semana es lo que habíamos indicado, ¿no? A veces es un poco complejo, como les decía, poder aprender esta parte de la patogenia, porque es algo molecular que prácticamente nos tenemos que imaginar, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de graficarlo de manera que sea lo más didáctico posible y que se pueda comprender cómo es que se produce esta patogénesis. Vamos a ver para esto un pequeño video. Entonces, ¿cómo se da la infección por tuberculosis? Bueno, cuando una persona infectada con tuberculosis habla, tose o estornuda, libera pequeñas gotitas de agua que una vez están en el ambiente se evaporan, liberando así el bacilo infectante. Este bacilo puede infectar a una persona sana y las micobacterias tienen la capacidad de evadir todo el epitelio respiratorio y llegar a la última porción del aparato respiratorio, que es el alveolo pulmonar. Y ahí se da el primer contacto, ahí se da la interacción entre la bacteria
y el sistema inmunitario de defensa. Entonces, una vez la bacteria llega al alveolo pulmonar, se pone en contacto con las células del sistema inmunitario. La primera célula en llegar es el macrófago tisular. Es una célula fagocítica, lo que quiere decir que fagocita, come bacterias, come sustancias para destruirlas, sustancias extrañas. Entonces hace lo propio con la bacteria, la fagocita, en busca de destruirla. Pero por alguna razón, por diversos mecanismos que tiene la bacteria, esta destrucción no se lleva a cabo. Y en vez de ser destruida por el macrófago, la bacteria prolifera, se reproduce dentro del macrófago. Entonces el macrófago interpreta que hay algo que no está bien, algo que no está correcto. Y va entonces donde otra célula del sistema inmunitario llamado linfocito T. Esta célula es una célula especializada en la inmunidad celular. Entonces le presenta el macrófago al linfocito T un antígeno, una sustancia, un pedazo de bacteria o una proteína que identifica la bacteria que está dentro de él. Aquí tenemos el antígeno que le presenta entonces al linfocito T. Entonces, el linfocito T analiza esa sustancia, ese antígeno, y se da cuenta que es un antígeno de una micobacteria. Y se también analiza que la forma de destruir esa bacteria es a través de activar el macrófago con una sustancia llamada interferón gamma. Entonces libera interferón gamma para activar el macrófago. Entonces aquí tengo ahora un macrófago activado. El macrófago activado tiene la capacidad de acidificar su vesícula fagocítica y destruir las bacterias. Entonces el macrófago activado sigue entonces su camino y sigue entonces fagocitando otras bacterias que se encuentran en el área. Pero en algún momento analiza, se da cuenta que la infección está creciendo y que de manera individual o por sí solo, ese macrófago no va a poder destruirla. Por lo tanto, libera quimiosinas y factor de necrosis tumoral, que son sustancias quimiotácticas que van a atraer, que van a llamar, a reclutar otras células del sistema inmunitario para que vengan a ayudar a contener la infección. Entonces, los macrófagos liberan estas sustancias para llamar, para atraer otras células del sistema inmunitario, para que vengan a ayudar con la infección, a fagocitar. Pero en algún punto, las células se dan cuenta que no es eficiente destruir las bacterias porque es muy difícil. Esa capa de ácido micólico es muy difícil de destruir. Así que en vez de fagocitar y seguir con la destrucción y de paso seguir dañando el tejido pulmonar, deciden entonces mejor crear una estructura de contención para de manera física detener la progresión de la bacteria. Y entonces se unen otros tipos celulares, no solamente lo que hemos visto hasta ahora, macrófagos y linfocitos, sino que también aparecen tipos celulares como células gigantes, que son básicamente muchos macrófagos que se unen para poder fagocitar bacterias con más facilidad. Aparte de las células gigantes, siguen llegando otras células del sistema inmunitario, como por ejemplo células plasmáticas, que son células encargadas de la inmunidad humoral. Entonces siguen desarrollando esa estructura, componiéndola, esta estructura de contención, esa barrera física, y también se unen otras células como fibroblastos. Estas células son células que se especializan en la creación, en la fabricación de fibra, como por ejemplo fibra de colágeno, que va a ayudar a estabilizar, a sellar esta estructura de contención que se llama, fibras de colágeno, como les decía anteriormente, esta estructura de contención que se llama granuloma. Entonces el granuloma es la estructura más importante en la tuberculosis, porque ya la infección se acabó, ya logramos rodear la infección, se formó el granuloma y se acabó todo. Ahora, lo que pase con esta estructura, la integridad de esa estructura, va a determinar si el paciente va a presentar síntomas o no. Entonces vamos a hablar bastante del granuloma y de lo que pasa con él. Entonces, en resumen, ¿cómo resumimos la interacción bacteria-sistema inmunológico? ¿Cómo resumimos la fisiopatología de la tuberculosis? De la siguiente manera. Primero, el micobacterio en tuberculosis entra en contacto con los macrófagos tisulares en el tejido pulmonar. Luego, la bacteria se reproduce dentro del macrófago, que luego es activado por los linfocitos T con interferón gamma. Recuerden eso.
Más adelante, el macrófago activado inicia el proceso de reclutar monocitos mediante la liberación de quimiosinas y factores de necrosis tumoral. Y finalmente, se comienza a formar una estructura llamada granuloma, formado por células gigantes, macrófagos, células plasmáticas, linfocitos y fibroblastos. Y nada, para que lo tengan pendiente, en la parte central aparece una zona de necrosis caseosa, así se llama, necrosis caseosa, debido a que parece queso, porque caseosa viene del latín caseum, que significa queso, debido a que los patólogos interpretan que la parte central del macrófago se parece al requesón, un tipo de queso. Bien, continuando entonces, ahora vamos a ver los métodos diagnósticos, las pruebas de detección temprana, y como se de Ginexpro, por ejemplo, de Mycobacterium y las pruebas moleculares. Primero, como un pequeño resumen que lo vamos a ir desarrollando. Para el diagnóstico debemos de ver los antecedentes primero del paciente, lo que nos indique. Posteriormente, ya cuando tengamos hallazgos físicos, ver los cultivos convencionales que van a requerir, pues sabemos, como unas 10 semanas, y también los cultivos en líquidos unas 2 semanas. Realizar la tinción también con las técnicas ácido resistentes. Podemos tener hallazgos radiológicos que lo vamos a describir. Y la identificación de los bacilos tuberculosos en la PCR, ¿no? Que eso ya diagnostica más rápido, pero solo identifica 10 organismos en la muestra. Todos los estadios de la infección como tal, dentro de este nos van a mostrar esas características. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, primero tenemos que las múltiples opciones diagnósticas. Tenemos a la radiografía de tórax, a la tinción con el ácido alcohol resistente y cultivo, la prueba cutánea de la tuberculina o también prueba de la liberación del interferón gamma. Cuando esté disponible, también la amplificación de los ácidos nucleicos. La tuberculosis pulmonar puede sospecharse con las radiografías de tórax que vamos a ver, porque vamos a evaluar los síntomas respiratorios, que va a ser 2 mayor a 3 semanas, con hemotisis, dolor torácico y disnea. También una enfermedad de causa desconocida o fiebre de etiología desconocida, donde vamos a tener la prueba cutánea de la tuberculina positiva. Si indicamos también la prueba de la liberación del interferón gamma como prueba de cribado o durante la investigación de los contactos. La sospecha de la tuberculosis va a ser mucho mayor en los pacientes que van a tener la fiebre, 2 mayor a 2 a 3 semanas, que habíamos indicado, sudoración nocturna, pérdida de peso, adenopatías, y que en pacientes que tengan posible exposición a tuberculosis, ¿no? Que sea más un factor como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un poco acerca de la prueba de la tuberculina. Se va a inyectar PPD, derivado de la proteína purificadora tomado de las bacterias muertas de tuberculosis en el aire. Eso es el PPD. Y vamos a ver cómo va a reaccionar al antígeno de la tuberculina. Si observamos que la reacción es mayor a 5 milímetros, controlando la induración obviamente como una pápula a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas, ¿no? Y tenemos unos parámetros para identificar esta pápula, cómo es que se forma. También cuando sospechamos tuberculosis es mayor, obviamente, a los pacientes que tienen tos y fiebre, habíamos dicho. La evaluación inicial se va a realizar en la radiografía de tórax y en el examen de cultivo de esputo, si el diagnóstico de la tuberculosis activa todavía no está claro. Además, después de las imágenes torácicas y el análisis de esputo, que pueden realizarse la prueba cutánea de la tuberculina. Cuando tenemos, bueno, con la mayoría de las pruebas clínicas como tal, los resultados positivos de las pruebas de tuberculosis son más, pues, probables de ser falsos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros vamos a diagnosticar también ya la tuberculosis, los pacientes también deben hacerse adicionalmente una prueba de VIH, y aquellos que tengan riesgo de hepatitis B o hepatitis C. Debe realizarse también pruebas basales, es decir, hemograma completo, análisis de la química sanguínea, pruebas de función hepática, pruebas de función renal en general, para ver el estado del paciente, ¿no? En cuanto a la radiografía de tórax en los adultos, se va a hallar un infiltrado multinodular por encima o detrás de la clavícula, que va a ser muy característico de una tuberculosis activa, como lo vemos. Esto va a sugerir la reactivación de la enfermedad también. Se lo puede visualizar mejor en una vista apical lordótica o en un ataque también inclusive de tórax.
Los infiltrados pulmonares en los lóbulos medio e inferior van a ser inespecíficos, pero deben hacerse tras sospechar una tuberculosis primaria en los pacientes que son en general jóvenes. Estos que tienen síntomas o antecedentes de exposición que puedan indicar que se produjo una infección reciente. Por favor, los micrófonos habíamos dicho apagados para que no exista ningún inconveniente. Bien. Puede hallarse también ganglios linfáticos ciliares calcificados, que estos normalmente se desarrollan en la infección primaria, pero también pueden ser secundarios a una histoplasmosis en las áreas de infección endémica. En relación al examen del esputo cultivo y la evaluación de este, la prueba del esputo va a ser un pilar fundamental para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, porque desde ese tiempo también se está buscando una prueba diagnóstica que no esté basada en el esputo, porque el esputo a menudo es difícil de recolectar. Y es cierto, porque normalmente les indicamos al paciente cómo debe recolectar la muestra, ¿verdad? Y poner en el frasquito. Pero sin embargo, los pacientes normalmente no pueden sacar la flema que nosotros les indicamos y normalmente solamente lo sacan la saliva y pues eso no nos sirve. Se dispone también de pruebas en la orina, por ejemplo, que son útiles para poder demostrar la enfermedad tuberculosa en los pacientes que tienen VIH. Si un paciente no puede producir el esputo de forma espontánea, se puede utilizar solución fisiológica hipertónica para poder inducirlo. Si esto no tiene éxito, se puede obtener también de lavados bronquiales mediante la broncoscopía de fibra óptica, ya que son pruebas bastante sensibles. También el primer paso en el examen del esputo generalmente va a ser el examen microscópico, ¿no? Para poder detectar los bacilos ácido resistentes, que son los VAR. Los bacilos tuberculosos van a ser gram positivos, pero no siempre se van a teñir con gram, por lo que se resulta poder procesar con las tinciones de 100 Nielsen o cañón. Esto para la observación bajo la microscopía convencional o ya sea también con los colorantes determinados, ¿no? Bajo la fluorescencia. La baciloscopía puede detectar alrededor de 10.000 bacilos por ml de esputo, lo que lo va a hacer pues poco sensible si es que hay menos bacilos persistentes, ¿no? Que es presentes en el esputo. Esto, por ejemplo, en una reactivación temprana o en pacientes que tengan coinfección de VIH, pues tal vez puede pasar desapercibido, ¿no? Si el hallazgo de la fibrilación auricular en un frotis de esputo es una fuerte evidencia presuntiva de tuberculosis en presencia de riesgos para la tuberculosis, en otros ámbitos las micobacterias ambientales pueden ser más probables y un diagnóstico definitivo puede ser poder ver la amplificación de los ácidos nucleicos. También puede pedirse un cultivo para poder aislar las bacterias para poder determinar la susceptibilidad de los antibióticos y del genotipo, ¿no? Esto es algo muy importante. Sin embargo, las pruebas de susceptibilidad molecular a los fármacos se están reemplazando cada vez por los métodos basados en cultivos, ¿no? Para hacer un antibiograma. El cultivo puede detectar hasta 10 bacilos por ml de esputo, y esto en los medios sólidos y líquidos, pero puede necesitarse hasta 3 meses para confirmar el final del resultado del cultivo. Y eso es lo que pues prácticamente nos dificulta, ¿no? Porque no podemos esperar el resultado de la confirmación 3 meses y esperar a ver qué pasa con el paciente. Tenemos que saber actuar. Las pruebas rápidas de antígenos para detectar el antígeno MPB64 pueden confirmar que los organismos que crecen en los cultivos sean de las micobacterias tuberculosas. También tenemos como tal el GeneXpert, que va a ser una prueba de amplificación de ácido nucleico rápida y automatizada, que puede identificar de forma simultánea el DNA de los micobacterias en tuberculosis en una muestra de esputo y además detectar la resistencia a la rifampicina con tan solo 2 horas. Y esto es algo muy importante para poder valorar el tratamiento. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos es más sensible que la microscopía de la muestra de esputo y tan sensible como el cultivo para el diagnóstico de la tuberculosis. Hay versiones más nuevas del GeneXpert Ultra que pueden inclusive detectar las mutaciones de resistencia a los fármacos de primera línea y también otros de segunda línea. Y esto es algo novedoso, ¿no? Porque que un aparato nos detecte las mutaciones de resistencia nos está dando una amplia gama para ver dónde está fallando y dónde debemos actuar. Porque nos está dando la mutación a la resistencia de los fármacos. También existen ensayos por zona lineal que pueden identificar el Mycobacterium en tuberculosis y la resistencia a la rifampicina y isoniazida. Sin embargo, esta sensibilidad va a ser mucho menor que el GeneXpert que habíamos mencionado. Y esta prueba solamente se lleva a cabo con frotis positivos y existen sondas para varios fármacos de la segunda línea. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad a medicamentos,
Normalmente se piden en muestras iniciales en todos los pacientes para definir el régimen tuberculoso antituberculoso eficaz, es decir, qué tratamiento le va a hacer bien al paciente. Estas pruebas también pueden repetirse si los pacientes pues, siguen produciendo el esputo durante dando cultivos positivos en 3 meses de tratamiento. Y la tuberculosis, que puede ser causada por más de una cepa, también va a tener distintos patrones de resistencia a los fármacos. Y esto pues lo hace que sea más altamente patógeno porque va a tener alta transmisibilidad. Los resultados de las pruebas de susceptibilidad pueden tardar hasta 8 semanas si se utilizan los métodos bacteriológicos convencionales, pero hay varias pruebas de susceptibilidad molecular que pueden detectar también la resistencia a la rifampicina y a otros fármacos de primera línea en pocas horas, y esto sin duda es una gran ventaja. También la evaluación de otras muestras. Pueden pedirse biopsias transbronquiales de las lesiones invasoras y otras muestras que deben someterse a cultivo, evaluando de forma histológica y molecular. En cuanto a los lavados gástricos, cuyos cultivos van a ser positivos, en una proporción minoritaria de las muestras, no se emplea con frecuencia, sobre todo, por ejemplo, en los niños pequeños, ¿no? Porque va a ser muy dificultoso tomar la muestra. Sin embargo, la inducción del esputo sí se utiliza en los niños pequeños para que puedan cooperar, ¿no? A veces no son capaces de cooperar, no pueden, entonces en ellos sí se los puede inducir. Idealmente, la muestra de biopsia de otros tejidos debe cultivarse en fresco. El cultivo de muestras frescas sigue siendo un patrón de referencia para la detección de Mycobacterium tuberculosis en el tejido para la fijación, de manera que se puede inhibir la PCR y el PCR no va a distinguir el microorganismo viable de los muertos. Sin embargo, cuando vamos a usar las pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos en los tejidos fijados, pues acá va a ser diferente, ¿no? La aplicación de estas técnicas de amplificación no va a estar aprobada como tal, pero es bastante útil porque va a determinar valores predictivos positivos y negativos en cuanto a la probabilidad de los diagnósticos. En cuanto al ensayo de liberación de interferón gamma, existen dos tipos de estos comerciales en diferentes plataformas de prueba, pero muchos otros comparativos que dicen que tienen un resultado pues más o menos similar, ¿no? La elección de este tipo de ensayos de liberación a menudo depende de la disponibilidad del contexto clínico dado, es decir, no todos van a tener a disposición y va a depender mucho de esto. La sigla ICRA se identifica una prueba de sangre que evalúa la liberación del interferón gamma por linfocitos expuestos in vitro a los antígenos del bacilo tuberculoso. Aunque los resultados de esta prueba no siempre van a coincidir con la prueba cutánea de tuberculina, ojo ahí, pueden ser igual de sensibles y específicos en las investigaciones de contacto. Entonces, si vemos, tenemos que ver a qué va enfocado la prueba que vamos a realizar para ver si estamos enfocándonos en el diagnóstico netamente del paciente o si nos estamos enfocando en el diagnóstico también de los contactos posibles. Al igual que la prueba cutánea de la tuberculina, el ensayo de liberación de interferón gamma no va a distinguir la tuberculosis activa de la latente. Y aunque la hipersensibilidad de los linfocitos se pueda producir en ambas, porque obviamente hay una estimulación in vitro de los linfocitos, se cree que normalmente se va a reflejar la infección tuberculosa reciente, ¿no? En lugar de la remota. Entonces, normalmente en esto vamos a ver solamente la infección que está dándose, para lo cual los linfocitos circulantes están sensibilizados y no los linfocitos de memoria sensibilizados. Por eso se cree que el ensayo de liberación del interferón gamma se correlaciona mejor con el riesgo de reactivación en comparación con la prueba de la tuberculina. Y esto nos da un parámetro importante, ¿no? Porque acá esta prueba nos va a permitir ver que se esté reactivando la enfermedad, mientras que la prueba de la tuberculina nos está indicando si hay como tal, una enfermedad que ya se está desarrollando. Y acá vamos a ver precisamente un poco más acerca de estos métodos diagnósticos para poder profundizar y pues poder entrar un poco más en contexto, ¿no? Para poder graficarlo, porque eso de la parte diagnóstica pues puede ser mucha teoría, sin embargo lo que queremos es comprender cómo es que se realizan estos métodos diagnósticos. Vamos a ver. Esta práctica hace parte del diagnóstico microbiológico de tuberculosis del módulo del tracto respiratorio. Entonces, para complementar la parte teórica que vimos en la sesión anterior, en aspectos particulares como el diagnóstico microbiológico de tuberculosis,
En este momento vamos a hacer uso del flujograma de procesamiento de las muestras que nos llegarían al laboratorio para ir explicando paso a paso cuáles son los procedimientos que haríamos con las muestras que nos llegan al laboratorio, principalmente muestras de tipo respiratorio. Entonces, una vez recibimos estas muestras, las muestras pueden ser extrapulmonares, con o sin flora comensal normal, o las muestras pulmonares, debemos hacerle un tratamiento con N-acetilcisteína NaOH y posteriormente una concentración mediante centrifugación. Una vez tenemos estas muestras centrifugadas, a partir de los sedimentos vamos a sembrar en diferentes medios de cultivo, ya sean medios de cultivo sólido como el Lowenstein-Jensen o el Ogawa-Kudo, que ya en sesiones anteriores, en prácticas anteriores los habíamos descrito y también en la parte teórica. Recuerden que este es un medio a base de huevo con verde de malaquita que nos va a permitir el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias y nos va a inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Adicional al medio de cultivo sólido, vamos a poner un medio de cultivo líquido, el Middlebrook 7H9, que en este caso estamos hablando del tubo MIGID o tubo indicador de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que este tubo puede ser utilizado para su lectura manual, para quienes no tengan el equipo automatizado o también con el equipo. Y adicional a ello, a las muestras se le debe hacer una placa para coloración, ya sea con las coloraciones tradicionales de Sil-Nielsen, de Kim Jo-un o para coloraciones de fluorescencia como auramina rodamina. Recordemos que posterior a la coloración, el fondo que va a tener la muestra es de color azul. Los bacilos ácido alcohol resistentes se van a observar de color rosado. La sugerencia es no confundirse porque en algunas ocasiones los estudiantes por su inexperiencia pueden reportar estos como bacilos gram negativos. Sin embargo, recordemos que esta coloración es de Kim Jo-un o de Sil-Nielsen y nos está indicando la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes. Vamos a ver en este momento cómo es el proceso de muestra de una siembra para cultivo de micobacterias. Entonces, en este caso, tenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo que se va a sembrar en los medios, en el Lowenstein-Jensen y también en el MIGID. Con una pipeta Pasteur se saca la muestra y se ponen varias gotas en el tubo de MIGID. Es importante mencionar que este tubo de MIGID ya inicialmente fue suplementado con el Panta, que es una solución de antibióticos, y el OADC. Luego se siembra en el Lowenstein-Jensen, en la superficie, se mueve lentamente el tubo para que la muestra quede esparcida por toda la superficie del tubo. Y por último, lo que se debe realizar es poner una gotica en el portaobjetos para realizar la coloración para detección de bacilos ácido alcohol resistentes según la metodología que esté implementado en cada laboratorio. Entonces recordemos que posterior a esto vamos a llevar a incubar cada uno de los medios de cultivo, tal como veremos a continuación. Entonces el Lowenstein-Jensen lo vamos a incubar en una estufa sencilla a 37 grados centígrados. Recordemos que se deja en incubación por un periodo hasta de 8 semanas con lecturas semanales. Y el MIGID, el tubo indicador de crecimiento de tuberculosis, lo vamos a llevar al equipo automatizado que tiene un periodo de incubación hasta 56 días. Nuestra placa para coloración, una vez que se ha secado, la vamos a dejar en fijación y posteriormente procedemos a la coloración. Este medio de Lowenstein-Jensen se va a llevar a incubar en una estufa convencional a 37 grados centígrados durante un máximo de 8 semanas.
Las lecturas se hacen una vez por semana. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, vamos a observar acá diferentes opciones de cómo veríamos el crecimiento de estas colonias. En este medio de cultivo tenemos ejemplo de colonias separadas de Mycobacterium tuberculosis. Vemos la característica de estas colonias, que son grandes, son colonias que no son muy pigmentadas, son colonias secas, colonias rugosas. Una vez obtenemos crecimiento de estas colonias, debemos verificar que sí corresponden a bacilos ácido alcohol resistentes con ayuda de una coloración de Kim-Yo-un. Y adicional a ello, vamos a hacer pruebas de identificación, ya sea por métodos fenotípicos o por métodos moleculares. Este es otro ejemplo de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, una cantidad más alta de la micobacteria en el medio de cultivo, y recordemos que a partir de las muestras respiratorias no solo es posible encontrar Mycobacterium tuberculosis, sino que debido a diferentes estados inmunológicos de los pacientes, también pueden haber en esas muestras respiratorias micobacterias no tuberculosas. Un ejemplo de ellos es Mycobacterium avium o Mycobacterium abscessus. La identificación de esta clase de micobacterias no tuberculosas ya la abordamos en una sesión anterior, por tanto los invito a que revisen los videos introductorios de las sesiones anteriores. Se los mencioné como repaso. Bueno, ahora vamos a hablar de los posibles resultados que obtenemos a partir del medio de cultivo líquido. Este medio de cultivo líquido, que les mencioné que es el Middlebrook 7H9, es necesario suplementarlo con algunos antibióticos para evitar el crecimiento de otras bacterias y con un suplemento que es el OADC. El OADC contiene ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa, que van a permitir un crecimiento óptimo de la micobacteria. Notarán que el tubo tiene en el fondo una resina que es la que va a permitir indicarnos la presencia o no de bacterias por el consumo de oxígeno. En el sistema automatizado, ese consumo de oxígeno genera fluorescencia en el tubo y eso va a ser sensado por el equipo. Este equipo hace un monitoreo durante 24 horas al día, todos los días de la semana, hasta un máximo de 56 días. Una vez se detecta la muestra positiva, como lo vamos a ver en estos siguientes ejemplos, pueden observarse macroscópicamente o así a simple vista cómo se ven algunas colonias flotando en el interior del tubo. Una vez se observa el crecimiento, uno de los procedimientos que se puede realizar a continuación es centrifugar el contenido y a partir del sedimento vamos a sembrar en una caja de Petri que contiene Middlebrook 7H10 o 7H11. En este medio es posible hacer una prueba de tamizaje para detección de resistencia a dos de los medicamentos más importantes para el tratamiento antituberculoso de primera línea, que son la isoniazida y la rifampicina. Este medio de cultivo lo podemos repartir en una caja de Petri de 4 cuadrantes. En uno de los cuadrantes vamos a tener 7H10 sin ninguna sustancia que vaya a inhibir el crecimiento. Por eso va a ser el cuadrante que vamos a utilizar como control. En un segundo cuadrante vamos a tener a una sustancia que es el ácido paranitrobenzoico, que es importante porque nos va a inhibir el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, pero no así el crecimiento de micobacterias no tuberculosas. Y como lo mencioné anteriormente, va a tener entonces dos concentraciones críticas, una para isoniazida y otra para rifampicina. A partir del sedimento que obtuvimos después de centrifugar la muestra, después de centrifugar este 7H9, vamos a sembrar entonces en este medio, lo vamos a poner a incubar a 37 grados centígrados en presencia de CO2 para mejorar el crecimiento y vamos a observar durante varias semanas la presencia de microcolonias que pueden ser compatibles o no con el complejo Mycobacterium tuberculosis.
Adicional a ello, a partir del medio líquido, podemos verificar la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes mediante las coloraciones que ya hemos mencionado anteriormente. Hay algo importante a partir del medio líquido y que se pueden visualizar con estas coloraciones, y es la presencia del factor cordón. Esta presencia del factor cordón es un acúmulo de bacilos ácido alcohol resistentes que forman, como la palabra lo indica, cordones. Esos cordones son muy característicos del complejo Mycobacterium tuberculoso y puede ayudar al microbiólogo a darse una idea de cuál sería la identificación final de especie. Sin embargo, no es un criterio único para hacer diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, hay que hacer pruebas adicionales. Este factor cordón es producido debido a un lípido que está en la pared celular de las micobacterias, que es la trealosa dimicolato. Una vez el equipo MIDIT nos da la alarma positiva de que se detectó el consumo de oxígeno a partir del tubo MIDIT, lo que hacemos es centrifugar el 7H9 o podemos sembrar directamente a partir del tubo, como lo voy a realizar a continuación. Entonces vamos a tener a la mano el medio de cultivo Middlebrook 7H11 repartido en 4 cuadrantes, como se los expliqué previamente, y con ayuda de una pipeta Pasteur estéril vamos a tomar el caldo positivo, el 7H9, y vamos a depositar una gota en cada cuadrante, y adicional a ello vamos a poner una gota en la placa para hacer confirmación con la coloración de Kim Jong-un. Este medio de cultivo posteriormente lo vamos a llevar a incubar bajo condiciones de CO2 hasta por un periodo máximo de 4 o 5 semanas, haciéndole lecturas 2 veces por semana para empezar a visualizar el crecimiento de las microcolonias de Mycobacterium tuberculosis o de otras micobacterias no tuberculosas. Vamos a dejar secando al ambiente la plaquita, posteriormente la fijamos por calor y le hacemos el proceso de coloración con Kim Jong-un o con Sil-Nielsen, dependiendo de la metodología que esté en cada laboratorio de referencia. Bueno, después de que estamos incubando estos medios de cultivo, podemos obtener varios resultados. Uno de ellos, que como lo expliqué también cuando estaba hablando del medio Lowenstein-Jensen, que esa muestra respiratoria o esa infección en el paciente con sintomatología respiratoria pueda ser producida por una micobacteria no tuberculosa. Ejemplo, Mycobacterium avium, Mycobacterium abscessus, y ellas van a empezar a crecer, si son de crecimiento rápido como M. abscessus, en menos de 7 días o en más de 7 días, como es el caso de Mycobacterium avium. Este es un ejemplo de cómo sería el crecimiento en este medio de cultivo con una micobacteria no tuberculosa. Recordemos que el ácido paranitrobenzoico me va a inhibir solo el complejo tuberculoso. Sin embargo, vemos acá la presencia de colonias que no fueron inhibidas. Eso más un crecimiento positivo en el cuadrante de control me va a indicar que lo que está creciendo acá no es Mycobacterium tuberculosis, sino una micobacteria no tuberculosa. Lógicamente eso tenemos que verificarlo con coloraciones especiales, con Kim Jong-un, Sil-Nielsen y con pruebas fenotípicas o moleculares, tal como se describió previamente. Pero volviendo al caso, y es que el paciente efectivamente sí tenga una infección, una enfermedad por Mycobacterium tuberculosis, veríamos los siguientes hallazgos. Veríamos crecimiento en el cuadrante
Con el medio control, recuerden que no tiene ningún tipo de inhibidor, ningún tipo de antibiótico, pero hay una inhibición del crecimiento de estas microcolonias en el cuadrante que tiene PNB o ácido paranitrobenzoico. Con solo visualizar esto, yo ya puedo definir que estamos en presencia de Mycobacterium tuberculosis y con esto ya puedo entrar a evaluar su tamizaje para susceptibilidad o resistencia a isoniazida y a rifampicina. En este caso, yo puedo informar que el paciente tiene Mycobacterium tuberculosis y es sensible a isoniazida y a rifampicina porque no obtuvo crecimiento en ninguno de los dos cuadrantes. Vamos a ver otro caso en particular. Fijémonos en este otro medio de cultivo en el cual se obtuvo crecimiento en el cuadrante, no se obtuvo crecimiento en PNB, lo cual me indica que es Mycobacterium tuberculosis, no se obtuvo crecimiento en el cuadrante con rifampicina, que me indica que es susceptible a la rifampicina, pero sí se obtuvo crecimiento en el cuadrante con isoniazida. Esto me indica que estamos en presencia de un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis monoresistente a la isoniazida. Para un ejemplo adicional, vemos otro caso de monoresistencia que podemos detectar en este tamizaje y es la monoresistencia a la rifampicina. Una vez más, vamos a repasar. Hay crecimiento en el cuadrante control, hay inhibición de crecimiento con PNB, lo cual me confirma Mycobacterium tuberculosis. No hay crecimiento en el cuadrante con isoniazida, es susceptible a la isoniazida, pero hay crecimiento en el cuadrante con rifampicina. Un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis monoresistente a la rifampicina. Y por último, vamos a ver este otro aislamiento en donde hay crecimiento en el cuadrante control, inhibición de crecimiento con el PNB y hay crecimiento tanto con isoniazida como con rifampicina. Este es un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis multidrogoresistente. En este caso, el tratamiento del paciente se haría con medicamentos de segunda línea. Ya ustedes en la sesión teórica ya se tiene claro cuándo se considera un aislamiento multidrogoresistente o con resistencia extendida. Es importante recordarles también que en este medio de cultivo de Lowenstein-Jensen y también en el medio de cultivo líquido con 7H9 se pueden realizar las pruebas de susceptibilidad a los diferentes medicamentos de primera o segunda línea mediante el método de las proporciones directas. A partir de este crecimiento se deben entonces verificar que sí correspondan a bacilos ácido alcohol resistentes y realizar identificación fenotípica por pruebas bioquímicas como la producción de niacina, la reducción de nitratos a nitritos, la producción de catalasa y por algunos métodos moleculares que estén disponibles en el laboratorio, de acuerdo a los protocolos institucionales. Muchas gracias por su atención. Muy bien, con ese video de forma más explicativa para entender las pruebas diagnósticas, ¿no? Que algún rato les decía, uno no puede darse cuenta. Bien, ahora vamos a pasar a revisar el manejo de la tuberculosis resistente a medicamentos, multidrogoresistente, etcétera. Vemos aquí algunos cuadros rápidamente. En los niños menores de 18 años que tengan tuberculosis activa, nos vamos a dividir entre los pacientes que sí tengan una radiografía de tórax alterada y los que no. Los que sí tengan alterada y que sea compatible con la tuberculosis se debe realizar cultivo y PCR. Los que sean dudosos se debe valorar la tuberculosis torácica, ya sea una tuberculosis miliar, si son pacientes con VIH inmunocomprometidos, que tienen tal vez una dudosa adenopatía mediastínica, etc. En caso de que sea un niño sintomático, descartamos la tuberculosis realizando los procedimientos y pues se realiza de igual manera el tratamiento para la tuberculosis. En caso de que la radiografía sea normal, pues simplemente valoramos el tratamiento de la infección tuberculosa latente. En caso de que la radiografía de tórax no esté alterada, bueno, no se tenga, si está normal, inmunocompetentes asintomáticos, se realiza profilaxis primaria en menores de 6 años con la isoniazida, 8 a 10 semanas y se refiere el mantox a todas las edades.
Si está en inmunocomprometidos, pero es normal, se tiene que hacer el IGRA que habíamos mencionado, ¿no? La prueba con el interferón. Y si está alterada también para descartar otras patologías, además de repetir y valorar si hay una inmunosupresión o alergia, ¿no? Entonces, de esta manera vemos un poco. Aquí tenemos también, tenemos el algoritmo de diagnóstico y clasificación de la tuberculosis en niños, donde vamos a tener primero una búsqueda activa de los casos y vemos si tienen síntomas o alteraciones en radiografía. En caso de que la respuesta sea no, verificamos si hay un contacto reciente con algún enfermo tuberculoso. En caso de que sea no, pues no tiene TB. En caso de que sí, pues sí ha tenido una exposición a tuberculosis y hay que valorar. Si son menores de 5 años, se debe de ver el riesgo de la progresión. En caso de que sí tengan los síntomas como tal, realizamos una búsqueda pasiva con estudios por síntomas. Vemos si hay hallazgos compatibles con tuberculosis, la epidemiología, los factores de riesgo, la situación inmune del niño, vemos el resultado, los síntomas sugestivos, cómo están los hallazgos radiológicos sugestivos y una recogida apropiada de las muestras, ¿no? De esputo, de los jugos gástricos y de otras muestras. Si no son compatibles con los cultivos, es improbable que tenga, pero si son compatibles, pues normalmente puede que sí tenga la enfermedad, no es más probable. Seguimos revisando algunos cuadros y estos ya son unos cuadros un poco más específicos del tratamiento en adultos que lo vamos a repasar. El tratamiento de la tuberculosis está dado por la isoniazida, rifampicina, etambutol y pirancinamida. En una fase intensiva, los fármacos van a ser todos y el intervalo va a ser diario durante 8 semanas, 56 dosis. En una fase de continuación, los fármacos solamente tienen que ser la isoniazida y la rifampicina, dando un intervalo y dosis diario durante 18 semanas, 126 dosis, o 2 días a la semana por 18 semanas, 36 dosis. Aquí también tenemos un cuadro un poco más de tal vez complementación, porque no solamente es el manejo. Sin embargo, recordamos de que pues, se va a manejar también evitando las complicaciones, ¿no? Que van a ser el cambio de la visión, sarpullido, lágrimas y orina que sean más anaranjados, inflamación a nivel del hígado. Las personas con mayor riesgo, obviamente, de la tuberculosis van a ser las personas con VIH y diabéticos, que tengan enfermedad renal grave, trasplante de órganos, que tengan cáncer de cabeza y cuello y tratamientos especializados, ¿no? Entonces, de esta manera es de que nosotros debemos de realizar el manejo de la tuberculosis y tenemos más cuadros. Por ejemplo, si tiene resistencia a la rifampicina, ¿no? Bueno, realizamos el GeneXpert con las muestras directas de la expectoración y de acuerdo a eso, pues vamos a valorar, ¿no? Entonces, a ver, denme un momentito ahí. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos el GeneXpert en una muestra directa de expectoración. Si no tiene resistencia a la rifampicina, pues se hace el esquema con 2 veces la isoniazida junto con la rifampicina y la pirancinamida, ¿no? O también esto lo cambiamos al otro esquema que nos indica acá. Esto sí tiene una prueba positiva con 2 meses de terapia. Debemos de prolongar la fase diaria y esperar también que exista una fase de latencia, ¿no? Y ver si son sensibles tanto a la rifampicina como a la isoniazid. Y esto prolongar la terapia en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera es que lo vemos. Por ejemplo, tenemos también el GeneXpert en muestra directa de expectoración. Vemos que tiene una resistencia a la rifampicina. Vemos la terapia de multidrogo resistente y también si tiene multidrogo resistente, debemos de ver otros fármacos, es decir, los fármacos de segunda línea. Vemos si tiene resistencia a otros fármacos y también a los inyectables para dar una terapia mucho más especializada. Si son sensibles a estos inyectables, pues tenemos una terapia multidrogo resistente acortada y en caso de que tuviera resistencia a la isoniazida, se debe ver otras alternativas como ser mantener la fase diaria de la rifampicina con la isoniazida de entre 9 a 12 meses con alta dosis de la isoniazida y también la rifampicina por 6 a 9 meses, ¿no? Entonces, de esta manera es que vemos un poco el manejo de la tuberculosis, ¿no? Aquí tenemos otras pautas. Por ejemplo, si tiene la forma pulmonar o adenitis, vamos a usar por 2 meses la isoniazida, rifampicina y pirancinamida, más 4 meses de la isoniazida y la rifampicina.
los corticoides en caso de atelectasis y tuberculosis endobronquial. Y de esta manera vemos, ¿no? El esquema es bastante similar, ya sea en la pleuritis, en la meningitis. Y sin embargo, aquí, por ejemplo, debemos en la meningitis también dar los corticoides de forma recomendada. En caso de que sea diseminada o miliar, debemos de dar también corticoides cuando hay atelectasia y hipoxemia. En cuanto a la forma osteoarticular, los corticoides en caso de compresión medular y la cirugía en caso de inestabilidad de la columna. En caso de la pericarditis se debe dar con corticoides de forma recomendada y en caso de la cirugía, pericardiocentesis o pericardiotomía, ¿no? Entonces, de esta manera vemos algunas otras pautas para el tratamiento de la tuberculosis y aquí tenemos más la dosificación, ¿no? La dosificación como tal de los medicamentos. Tenemos la isoniazida, rango de dosis es 10, un promedio de miligramos kilogramo día, la rifampicina 15 miligramos kilogramo día, pirancinamida 35, etambutol 20 y streptomicina 15. También debemos de ver la dosis de estos fármacos y sus efectos adversos, porque, por ejemplo, de la isoniazida puede existir un aumento de la GOT y la GPT, dando lugar a hepatitis, polineuropatía periférica, convulsiones, etc. En cuanto a la rifampicina, una intolerancia gastrointestinal, síndrome gripal, hepatitis, la nefritis intersticial y el color anaranjado de las secreciones. En caso de la pirancinamida, hiperuricemia, hepatitis, intolerancia gastrointestinal, fotosensibilidad. En caso de la streptomicina, la ototoxicidad, nefritis intersticial, hipersensibilidad. Y en caso del etambutol, la neuritis óptica y alteraciones de la percepción de los colores, ¿no? Entonces, de esta manera debemos de también ir viendo la toxicidad de estos fármacos porque pueden tener efectos secundarios, ya que es un tratamiento bastante largo. Acá tenemos lo mismo, pero ese es un manejo ya sacado del manual nuestro de acá de Bolivia, que nos indica lo siguiente, lo vamos a ver. Medicamentos de primera línea, isoniazida, rifampicina, isoniazida, etambutol, pirancinamida, streptomicina y rifampicina con suspensión. En cuanto vemos aquí, inclusive nos da las tabletas. Por ejemplo, la isoniazida 100 miligramos. En cuanto a tabletas, etambutol 400 y pirancinamida 500. En caso de la streptomicina en frasco 1 gramo. Y tabletas asociadas de rifampicina, isoniazida 300 a 150 miligramos, ¿no? Y vemos cómo viene también la dosificación. Esta es la presentación y aquí la dosificación. Normalmente todo vía oral, excepto la estreptomicina, que como viene en frasco, pues va a ser de forma intramuscular. Entonces, en una fase intensiva, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la rifampicina junto con la isoniazida, la pirancinamida y el etambutol, ¿no? 2 meses, 52 dosis. Luego continuamos con rifampicina y la isoniazida, 4 meses, 104 dosis. Las indicaciones van a ser los casos nuevos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en los niños y adultos y en los pacientes que previamente han sido tratados con resultados de GeneXpert, ¿no? Que hayan sido sensibles. La administración es diaria, una sola toma directamente observado. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos de verificar que el paciente tome el medicamento, no que lo guarde, no, tal vez no lo ha tragado o lo ha dejado en su boca. Debemos de verificar que efectivamente haya tomado el medicamento. Y esto se lo realiza de lunes a sábado. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? En caso de los niños tenemos también la dosificación, tiene algunas variantes, pero sin embargo no son sí, muy notorias. También se debe administrar una quimioprofilaxis en condiciones de programa en las siguientes situaciones. Cuando veamos, obviamente si hemos descartado la tuberculosis activa, debemos, por ejemplo, dar una quimioprofilaxis en los menores de 5 años que hayan tenido contacto con la tuberculosis pulmonar, dando lugar a la isoniazida 100 miligramos kilogramo peso por 6 meses. A los niños o niñas que tengan VIH con peso inferior a 15 kilos, isoniazida 10 miligramos kilo peso. Casos de VIH positivos con peso superior a 25, también isoniazida, pero esta vez a 5 miligramos kilogramo peso. Y en los inmunosuprimidos trasplantados renales que tengan colagenopatías como lupus eritematoso, sistémico, artritis reumatoidea, isoniazida 5 miligramos kilogramo dosis y administración diaria. Todo esto se da por 6 meses y se realiza un seguimiento mensual dirigido a evaluar la adherencia a la quimioprofilaxis y el reajuste de la dosis, además de la vigilancia de las reacciones. Prácticamente se sigue para qué. Primero, para evaluar la adherencia, que sería lo que habíamos dicho. La adherencia al tratamiento es de que el paciente efectivamente tome medicamento y no solamente nos diga sí he tomado y ya.
Segundo, para poder realizar un reajuste en caso de que sea necesario, viendo siempre cómo está la evolución. Y tercero, con una vigilancia de las reacciones adversas que pueda tener con los medicamentos, ¿no? Ahora vemos un poco acerca de las prácticas de bioseguridad y control de infecciones en los entornos comunitarios. Vemos un poco. Primero, este está sacado de un manual de Chile, que lo vamos a revisar rápidamente porque ya nos está pisando el tiempo. Tenemos las medidas principales de control para disminuir los riesgos en laboratorio. Primero, se debe realizar controles de ingeniería, de administrativos, prácticas de procedimientos, etcétera. En cuanto a las ventajas, tenemos que son eficientes, obviamente van a eliminar el peligro. Vemos el enfoque institucional, las autoridades con reglamentación, debe estar basado también en la normativa y los EVPs pues tienen una facilidad de uso, ¿no? Y además es un coste bastante relativo. Entonces, en cuanto a las desventajas, tenemos el costo y complejidad en los controles de ingeniería, obviamente. En los controles administrativos es el enfoque indirecto que va a haber, porque se va a abordar fundamentalmente el factor humano. Y en cuanto a las prácticas de procedimientos, están basados en los requisitos de materia de formación y supervisión. En cuanto al EPP, pues no va a eliminar el peligro y si falla se produce una exposición directa de la persona que está fallando, ¿no? Es incómodo normalmente y pues también limita la capacidad en muchas ocasiones. ¿Cómo describimos también las actividades que generan los aerosoles de acuerdo a los tipos de laboratorio de TB según el riesgo? Vemos que es de bajo riesgo cuando se realizan baciloscopías y ensayos moleculares de muestra directa. Actividades también que generan aerosoles como tal van a ser de bajo riesgo, aperturar envases que tienen muestras, preparar el extendido, centrifugar las muestras, eliminar el sobreadenante, el través de las muestras y la rotura de envases. De moderado riesgo van a ser las que se han descrito junto con la agitación mecánica de los tubos, destapar los tubos que están centrifugados, la maceración de tejidos, sembrar las muestras, ejecutar frotis y la rotura de los tubos de las colonias. Tenemos que utilizar los gabinetes de seguridad. ¿A qué se denominan estos gabinetes de seguridad? Son ciertos procedimientos de laboratorio que pueden generar, ¿no? Los aerosoles, entonces se debe realizar en estos gabinetes de seguridad que están diseñados para proteger a las personas y al entorno del agente infeccioso. Además, teniendo en cuenta su clasificación, van a ofrecer muchos grados de protección frente a la contaminación de las muestras. Se debe seleccionar de acuerdo al tipo de protección que sea necesario y si es para el producto o contra el riesgo de la infección personal. Eh, Realizar también la selección del equipo correcto, la instalación, uso apropiado y certificación anual del funcionamiento con los procesos complejos, ¿no? De manera que se recomiende. Además, estos equipos deben ir conectados a un suministro eléctrico de emergencia para asegurar que el personal disponga de un tiempo suficiente para poder completar, ¿no? Estos procedimientos en caso de un corte de energía, por ejemplo. ¿Cómo usamos estos gabinetes de seguridad? Encendemos el equipo, desinfectamos la superficie de trabajo, disponemos del material dentro, damos un tiempo de purga de unos 5 minutos. El operador obviamente debe utilizar el EPP, posicionamos los brazos dentro del gabinete de seguridad, ejecutamos los movimientos, no tocamos las rejillas y al terminar desinfectamos con hipoclorito de sodio. Retiramos los materiales, dejamos encendido por unos 15 minutos, apagamos el gabinete y registramos el uso diario. Son prácticamente estos, ¿no? Estos son los gabinetes donde hay una zona de limpia, una zona contaminada y una zona de trabajo que nosotros debemos de ir valorando. Debemos también realizar acá una verificación de los parámetros de seguridad, donde se verifica el funcionamiento y la integridad de estos gabinetes, ¿no? De que estén certificados de acuerdo a las normas de funcionamiento tanto nacional e internacional, que exista una forma periódica de reubicación también por lo menos una vez al año y pues de que esté de acuerdo a las especificaciones del fabricante, ¿no? Entonces se deben realizar parámetros para medir como las pruebas de la cámara, de la integridad de los filtros, evaluación de los perfiles de velocidad de flujo del aire, ver cómo está la presión negativa, etcétera, ¿no? Se debe de valorar todos estos parámetros para ver la seguridad. En cuanto a los autoclaves, pues el autoclave o por suturado a presión es el equipo que esteriliza el material de vidrio y los reactivos, ¿no? Y descontamina los cultivos de las micobacterias, que sería el material biológico. Además, estos equipos deben ubicarse fuera del área técnica porque son bastante ruidosos y pues emiten vapor y calor. Los autoclaves se van a destinar a descontaminar el material infeccioso porque debe tener una válvula de salida de aire con un filtro bacteriano. Este debe ser estéril,
y formado por un cartucho de una membrana de poros a 0,2 micrómetros alojado en un receptáculo resistente a la presión. Entonces, si nos damos cuenta, esos autoclaves son bastante importantes y también son parte de la bioseguridad de la tuberculosis. Tenemos también algunas instrucciones de postura y reajuste del respirador N95, que es el adecuado que debemos de usar. Sujetar el respirador con la mano en forma de copa, abrimos el respirador completamente, teniendo en cuenta la precaución, ¿no? Ubicamos la parte inferior del respirador, la barbilla, y acomodamos la parte superior sobre el tabique nasal. Sosteniendo la parte inferior, tiramos la cinta superior por sobre la cabeza y lo ubicamos en la parte posterior alta. Repetimos la operación con la cinta inferior, ubicándola en la parte superior del cuello, por debajo de las orejas, y ajustamos, de manera que esté ajustada en la zona de la barbilla y de la nariz. Ubicamos las puntas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza metálica para moldear el área nasal, ¿no? Siempre utilizar ambas manos, como indica acá, que está el E. Y para revisar el sello del respirador se debe cubrir el panel frontal con una o ambas manos, que sería acá, para poder respirar y ver si no hay ninguna fuga de aire. Entonces la pieza metálica o el contorno respirador dependerá del área de fuga de aire. Entonces de esta manera ilustramos cómo se debe de realizar la postura y reajuste de este instrumento. Hay diferencias, ¿no? De la mascarilla de ultrafiltración del N95 y una mascarilla quirúrgica. La de ultrafiltración va a proteger al usuario de la inhalación de aerosoles infecciosos, mientras que la mascarilla quirúrgica previene la propagación de los microorganismos desde el usuario posteriormente hacia el exterior, ¿no? Entonces hay una gran diferencia acá en cuanto a la utilidad. Tenemos también indicaciones para poder eliminar los guantes de las manos de un operador después del trabajo. Primero, en el A, tomamos uno de los guantes por debajo del puño y arrastramos hacia las puntas de los dedos donde los movimientos aseguren que el guante se enrolle. Esta acción va a permitir que el área expuesta, pues, esté potencialmente contaminada, quede contenida en el interior. Luego sujetamos el guante de la otra mano por debajo del puño en su cara interna y repetimos el movimiento anterior, teniendo en cuenta la precaución de obviamente no tocar la superficie del área contaminada, ¿no? Enrollamos el guante hacia afuera sobre el guante retirado del paso anterior y generamos una pequeña bolsita donde estén los guantes en la cara contaminada al interior. Y posteriormente luego desechamos el contenedor en los residuos. Tenemos también obviamente los EPPs, ¿no? Que se utilizan en el trabajo de la tuberculosis. Tenemos un delantal o pechera de plástico con mangas que va a evitar la contaminación de la ropa y son impermeables. El calzado va a prevenir los impactos y las salpicaduras, que tiene una puntera cerrada. El EPP cubre calzado, va a evitar obviamente la contaminación del calzado, va a ser de una tela resistente y puede ser desechable. El antiparras va a prevenir el impacto y salpicadura, al igual que la pantalla facial. En cuanto al antiparras, la característica de seguridad son los lentes de material resistente a los impactos y va a ser obviamente una barrera contra las salpicaduras, ¿no? En cuanto a la pantalla facial, pues protege en realidad todo el rostro y tiene un retirado fácil en caso de algún accidente. Para el transporte de muestras también tenemos múltiples características, ¿no? Se debe transportar y debe ser esto de alta calidad, porque debe estar coordinado de tal manera que no exista un retraso en los tiempos de las muestras. Debe haber un transporte adecuado donde se debe proteger las muestras del calor. Se recomienda utilizar normalmente refrigerantes, evitar la luz solar directa y la radiación ultravioleta y acondicionar las muestras de manera que no haya riesgo para las personas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el contenedor primario, tenemos un contenedor secundario y un embalaje terciario inclusive. Entonces, si nos damos cuenta, tiene que tener varios contenedores para transportar la muestra. Algunas consideraciones para el manejo de este material contaminado es de que es un material contaminado todo elemento que sea utilizado en el área técnica y que obviamente está en contacto con el material infeccioso. Esos residuos pueden ser eliminados por el autoclave, por el incinerador, etcétera. También deben utilizarse indicadores de esterilidad tanto en el horno como en el autoclave, porque debemos de nosotros saber si, por ejemplo, utilizar las cintas controladoras para ver que estén debidamente esterilizadas. Se debe registrar también los ciclos de descontaminación y esterilidad, bien el tiempo, la temperatura y el nombre del responsable funcionario. Y el material cortopunzante debe ser eliminado en envases resistentes a los pinchazos, cortes y debe ubicarse lo más cercano posible al procedimiento. En cuanto a los niveles de riesgo del laboratorio de tuberculosis, tenemos nivel de riesgo bajo,
como ser la vaciloscopía de esputo, las muestras que se utilizan de forma amplificada en los ácidos nucleicos. Aquí el riesgo es bajo. Un riesgo moderado es en la descontaminación de las muestras para inoculación en los medios de cultivo, porque ya estamos manipulando, ¿no? Y un alto riesgo en los laboratorios va a ser la manipulación de los cultivos directamente, que son su susceptibilidad o ensayos de biología molecular desde los cultivos. Bueno, ¿qué más en relación a la bioseguridad de la tuberculosis? Pues se hace bastante promoción, ¿no? También acerca de esto. Por ejemplo, acá tenemos el Ministerio de, bueno, la parte de México, lo que nos indica. Y de igual manera, acá luchemos contra la tuberculosis, esto es de acá de Bolivia, donde nos da de forma breve qué es la tuberculosis, qué síntomas tiene, cómo se transmite y cómo podemos evitar. Porque la bioseguridad también está enfocada en eso. Y acá tenemos las vacunas. Hay una vacuna específica para evitar las formas graves de tuberculosis, que es la BCG. En nuestro esquema se aplica 0,1 ml vía intradérmica vía subcutánea, perdón, y es el recién nacido en una dosis única. En cuanto a esta bioseguridad, también tenemos consideraciones a tener en cuenta, como ser, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la patogenicidad, la dosis infectativa, por ejemplo, para el ser humano, que sería 10 bacilos por inhalación, la vía de transmisión primaria, cuál es, la vía de transmisión secundaria, cuál es, la estabilidad de los bacilos, por ejemplo, que pueden seguir viables durante mucho tiempo, ver la susceptibilidad a enfermar tanto a los inmunocompetentes como a los inmunodeficientes, ver la exposición en cuanto a la proximidad física, el riesgo de transmisión, ver la disponibilidad de la vacuna, el tratamiento eficaz contra otras cepas y el tratamiento junto con los multidrogoresistentes, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta para evaluar los riesgos. Y en cuanto al manejo de comorbilidades asociadas a VIH, diabetes y otras, vamos a tener estos cuadros que nos indican las situaciones especiales en cuanto al tratamiento, ¿no? De la tuberculosis. Por ejemplo, en el embarazo, lactancia, recién nacidos, a ancianos y anticonceptivos. Se utiliza el esquema de 2 meses de la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y 4 meses de la rifampicina y la isoniazida, ¿no? Entonces, la conducta es que, pues, en el embarazo, si bien estos primeros que hemos mencionado van a atravesar la barrera placentaria, no se han demostrado teratogénicos. Sin embargo, solo se debe evitar el uso de la streptomicina porque esta sí es ototóxica para el feto. En cuanto a la lactancia, una mujer en tratamiento puede seguir dando de lactar y no se debe separar el niño de la madre. En cuanto a los recién nacidos y ancianos, deben seguir el mismo tratamiento de adultos siempre y cuando se ajuste a la dosis según kilopeso. Y es frecuente la toxicidad de intolerancia medicamentosa y por lo tanto se recomienda monitorizar las reacciones adversas. En cuanto a los anticonceptivos, la rifampicina interactúa con las píldoras anticonceptivas y disminuye su eficiencia. Una mujer que va a ingerir anticonceptivos también debe utilizar otro si es que está ingiriendo esto. Y también la diabetes mellitus se acomoda con este esquema, donde la rifampicina va a disminuir el efecto antidiabético oral, como de la glibenclamida, en los pacientes que tienen, ¿no?, la parte endocrinológica afectada. En pacientes con VIH utilizamos este otro esquema, donde vemos que se debe realizar un seguimiento para poder vigilar los posibles RAFA, ¿no?, las reacciones adversas a la farmacología de la antituberculosis o la intolerancia también a las interacciones. Esto una vez concluido el tratamiento también se debe continuar con la isoniazida por 6 meses. Si es que se tiene meningitis tuberculosa, es decir, en el sistema nervioso central, o articular o silicosis, utilizamos esta otra esquema donde vemos que la forma extrapulmonar es el mayor riesgo para la vida, ¿no? Se recomienda utilizar además corticoides como la prednisona unas 3 semanas y también realizar un mantenimiento de acuerdo a la especialidad. Prolongamos también en algunos casos hasta los 12 meses. En cuanto a la hepatitis crónica e insuficiencia renal crónica, tenemos otro esquema donde tenemos que ir de la mano con el manejo del especialista y avalado por obviamente los casos especiales y el manejo del especialista avalado también por el comité departamental, donde el etambutol debe ser administrado cada 48 horas reajustando la dosis de acuerdo al clarence de la creatina. Bien, y con eso concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente, del manual MDS, también la guía de Chile que les había indicado y el manual de normas técnicas de tuberculosis del Ministerio de Salud de Bolivia, además de esta bibliografía. En caso de que hubiera alguna duda o inquietud, por favor le escriben al chat de Zoom en este momento. Muchas gracias por su atención.
con los videos y con todo ha sido de forma más explicativa, ¿no? De manera de entender también la parte del diagnóstico. Y pues en relación a eso, mencionarles que tanto la clase grabada como las diapositivas, el material de estudio y los videos lo pueden solicitar a la consultora mediante sus asesores y de igual manera si es que requieren la certificación. Muy bien. Entonces, ya que no hay ninguna duda o pregunta, yo me despido. Les agradezco mucho por su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado y pues que hayamos podido complementar mucho más, ¿no? Los conocimientos acerca de la tuberculosis. Que tengan muy buenas noches.